Es sin lugar a dudas la mejor fecha límite de cambios en la historia de la NFL. Vamos a analizar cada uno de los movimientos que tuvimos en esta fecha límite tan movida en la liga. Bienvenidos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Tenemos que arrancar hablando del intercambio mayor, de las dos primeras rondas que se pagaron por Sauce Gardner, el esquinero de los Jets, que es ahora esquinero de los Indianapolis Colts. También se incluyó al wide receiver A.D. Mitchell en este paquete. Pocos defensivos en la NFL valen dos primeras rondas y estoy teniendo un déjà vu del podcast de Micah Parsons en el mes de agosto finales, porque justo hablamos de cuáles defensivos valen esas dos primeras rondas. En la posición de cornerback, tal vez Pat Surtain lo puede valer, no estoy seguro si Sauce Gardner. Si sumamos tal vez el tema de la edad, que tiene un contrato bastante amigable para Indianapolis en los próximos 3 años y medio básicamente, podemos decir agrega esa parte y puede darle ese valor de una segunda, primera ronda, pero es una apuesta arriesgada, es un all-in que está haciendo Indianapolis en esta campaña y tomando en cuenta que es un núcleo que tienen preparado para los siguientes años el seguir compitiendo en la NFL, teniendo un récord de 7-2 después de 9 semanas de temporada. Es un precio alto, sí es una posición premium, hablando de un esquinero número 1, pero es un Gardner que tuvo un 2022 al estrellato como novato. Siguiente temporada también fue bastante buena, pero ha venido a menos en 2024 y ni se diga también en 2025. Gardner ya está firmado, ya es un precio establecido. Es una ventaja también que te viaje con los wide receivers uno del rival, que sí lo siga por todo el campo si es lo que le estás pidiendo. Si a los Colts les vendes la idea de que están en su ventana de Super Bowl, que están en su gran oportunidad, Claro que van a estar jalando el gatillo siempre, sobre todo Chris Ballard, que es un gerente general que ha sido agresivo en mover selecciones del draft en los últimos años. Creo que es un movimiento que los Jets hacen porque Gardner no termina de encajar con Aaron Glenn en todos los aspectos, tanto en la parte defensiva, siendo Aaron Glenn un ex esquinero también de primera ronda, siendo un ex coordinador defensivo y ahora siendo el head coach de los New York Jets. Recordemos que los Jets recién le habían pagado un contrato de 4 años y $120.4 millones durante el offseason, apenas en el mes de julio. La estructura estaba pensada para hacer cómodo el poderlo intercambiar en algún punto de este contrato. Fue así y como les digo, con 25 años tiene todavía 3 temporadas y media a un precio razonable. No es como que los Jets se hayan arrepentido del contrato, no creo. Si llegan ofreciéndote esta cantidad de selecciones del draft, puedes agregar por ahí también en el intercambio al wide receiver A.D. Mitchell. Es una opción bastante interesante para los Jets de deshacerse de un esquinero que estaba viniendo tal vez a menos y que, insisto, no estaba del todo bien con Aaron Glenn, porque es una defensiva que si bien tenía carteles importantes como era Sauce Gardner, como lo era también Quinnen Williams, es una defensiva que recordemos que no tenía un robo de balón en 6 semanas en la NFL, que apenas ganó un partido hace una semana y media. Entonces es una defensiva que si bien tenía esos nombres y carteles importantes, no se estaba viendo como tal en el emparrillado, en el campo, ese impacto que podía ofrecer defensivos estrella. Los Colts, recordemos que tienen a Charvarius Ward, esquinero número 1 recién firmado este offseason en la lista de reserva de lesionados por una conmoción cerebral que sufrió en el calentamiento antes de un partido. Y en el calendario de los Colts viene Drake London, Rashee Rice, Nico Collins 2 veces, Brian Thomas Jr. 2 veces, Jackson Smith-Njigba, Brandon Ayuk probablemente con San Francisco ya. Entonces es un calendario cargado de ofensivas buenas y de ofensivas que tienen ese wide receiver 1 ya probado y que te puede venir bastante bien ese cierre con Sauce Gardner. Calificando este intercambio, a los Colts por el precio les doy un 8, a los Jets por lo que recibieron les doy un 9. Y pasemos al siguiente intercambio que también involucra a los Jets, que es Quinnen Williams, el tackle defensivo, que ahora es tackle defensivo de los Dallas Cowboys, primera del 2027, segunda del 2026, y el tackle defensivo Mazi Smith fue el precio pagado por Quinnen Williams. También es un gran precio para los Jets. Si les soy sincero, me decepciona un poco por parte de Jerry Jones que las selecciones de Micah Parsons te han invertido en un tipo como Quinnen Williams. Porque seamos sinceros, 2 primeras rondas no es tantísima diferencia de una primera y una segunda ronda,
si me apuras, que es lo que básicamente recibieron por Micah Parsons, un poco más, y lo que estás pagando por Quinnen Williams. No hay comparación en edad, estoy de acuerdo, no hay comparación tampoco en el contrato, estoy también de acuerdo en ese sentido, pero son precios parecidos, por lo menos en el mismo rango, y si me das a elegir el impacto de un Micah Parsons contra el impacto de un Quinnen Williams, claramente me voy a quedar con Micah Parsons. La pregunta aquí para Dallas es, ¿valía la pena hacer este movimiento? Con récord de 3-5-1 después de ese Monday Night Football en contra de Arizona, que creo yo que le puede impactar de alguna forma los movimientos con los Dallas Cowboys, pero Jerry Jones ya estaba centrado en hacerlos. Porque si me vendes la idea de que Dallas los hace con récord de 4-4-1, viniendo un triunfo convincente en contra de Arizona, bueno, refuérzalo e inténtalo este año, ¿no? Pero perdiendo en un partido en el que tu ofensiva apenas hizo un touchdown, en el que tu defensiva otra vez se vio fatal en contra de Jacoby Brissett y pierdes el partido con récord de 3-5-1, yo si hubiera sido Dallas hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya no hay que hacerlo, o sea, ni para qué seguimos invirtiendo, como dicen, no pongas dinero bueno, invertirlo en dinero malo, que es lo que básicamente está haciendo Dallas con sus selecciones del draft, invirtiéndolas en su actual defensiva. Yo no lo hubiera hecho, mejor me quedaba como estaba y me enfocaba en esa defensiva ya en el off-season. A los Jets les doy otra vez un 9 porque es un gran precio. Me queda claro que era un tipo que no querían cambiarlo. Preguntaron por él en agosto, se lo habían quedado ya. Pero si te ofrecen este tipo de selecciones, tienes que jalar el gatillo. Y a los Cowboys les doy un 7.5. Los Jets ahora tienen 2 primeras en 2026, 3 primeras en 2027. Y por cierto, luce brutal la clase del draft del 2027. Se tiene que mencionar de la mano de los análisis que se tengan que hacer de los Jets en estos intercambios. La clase 2027 del draft de la NFL luce espectacular. El wide receiver de Ohio State, el wide receiver de Alabama, el quarterback de Notre Dame, el posible quarterback de Texas. La clase es histórica, entonces el tener selecciones para el 2027 y que los Colts la hayan perdido y que los Cowboys la hayan perdido también, te habla bastante de que los Jets supieron moverse pensando también en el futuro. Mi problema con los Jets, mi único problema que tengo con los Jets en todo esto, y que me encantaría leerlos en comentarios, porque es donde entra este debate de sí tengo un montón de selecciones del draft, sí estoy pensando a futuro, sí recibí un gran valor. Mi problema es que ya habías encontrado esos buenos jugadores con esas selecciones del draft. Ya tenías un Sauce Gardner, ya tenías un Quinnen Williams, que no es nada fácil encontrar ese tipo de jugadores. Con todo y que ambos fueron top 5, porque hasta en el top 5 del draft sale cada jugador que no la hace en la NFL. Todo dependerá al final de cuentas de lo que hagas con esas selecciones del draft, que tomando en cuenta que unos son los Colts, podrían estar en los 20, Cowboys tal vez en los 10 y tantos. La historia reciente podría ser positiva para los Jets en el draft. Es una buena clase la de este año, por ejemplo. Pero todo dependerá de recibir ese buen valor por los picks, pero también lo que puedas hacer con esos picks. Y lo que más me podría generar cierto ruido con los Jets es lo que pudiste avanzar en los últimos años, lo perdiste. Estás dándole al botón de resetear una vez más. Estás diciéndole a tus aficionados, a tus jugadores actuales, que en los próximos 5 años no vas a hacer nada. Porque dependes de los picks del 2026 y del 2027. Y si tomamos en cuenta que podrá tomarle 1 o 2 años a esas selecciones para ahora sí madurar, desarrollarse, entrenarlos y que sean jugadores de impacto como son justamente Gardner en su 5º año, Quinnen Williams en su 8º año, me estás diciendo que 2025, 2026, 2027, 2028 y tal vez para el 2029 seamos competitivos otra vez. Wow, eso es lo que me podría generar mucho ruido siendo la franquicia de los Jets, cambiando básicamente todo, dejándolo para ya el futuro. Y que, insisto, tienen que hacer un buen uso de esas selecciones del draft, no como Jerry Jones con las de Micah Parsons. Siguiente intercambio, Logan Wilson, hablando de los Dallas Cowboys, el linebacker cambiado a Dallas Bengals recibe una 7ª ronda. ¿Es mejor de lo que tiene Dallas actualmente? Definitivamente es mejor, pero absolutamente es mejor linebacker que Kenneth Murray y que Shamar James. Me metí a Pro Football Focus. Kenneth Murray es el linebacker 78 de 82 en calificación con un 40. Y Shamar James es el linebacker 81 de 82
con un 35.5 como referencia a Logan Wilson, es el 58 de 82. Así que sí es mejor. La realidad es que Logan Wilson era el linebacker de la defensiva 32 de la NFL en puntos permitidos y fue enviado a la banca por bajo nivel, por bajo rendimiento en la defensiva 32 de la NFL, y ahora llega a la defensiva 31 de la liga. Es un capitán, ex playmaker, porque no lo consideraría un playmaker, pero un tipo de intercepciones, de fumbles, estar cerca ahí del ovoide de la acción. Aún así, por una séptima ronda es un muy buen precio, es un regalo. E insisto, es mejor que lo que tienes actualmente, tanto en el parte del nivel como lo que podrá traerte de liderazgo y también como capitán de esa defensiva. 29 años, 2 temporadas más de contrato. A Bengals le doy un 6, a Cowboys le doy un 7.5 en este intercambio. Muy bien, Jakobi Meyers cambiado a los Jaguars, cuarta y sexta ronda. Reciben los Raiders, alguien que sí recibe pases en Jacksonville básicamente. 2 picks. Ojo con lo que ha invertido Jacksonville en su grupo de wide receivers. Son 2 picks para media temporada de Jakobi Meyers. Tenemos la primera ronda invertida en Brian Thomas Jr. hace 2 años. Y también tenemos 2 primeras, una segunda y poco más que diste por Travis Hunter en el draft más reciente, subiendo en un intercambio con los Cleveland Browns para adquirir al wide receiver / esquinero. Aún cambiando una cuarta y una sexta por Meyers, siguen teniendo 11 picks en el próximo draft. Se llenaron de selecciones en el draft anterior durante el offseason y por eso pueden hacer buen uso de una cuarta y una sexta. La clave aquí es agregarle algo de ritmo a la ofensiva, yardaje corto, yardaje fácil para Trevor Lawrence. Y Hunter, recordemos que está fuera mínimo otros 3 partidos, lesionado de la rodilla. A los Raiders le doy un 7.5. A los Jaguars también les doy un 7.5. Rashid Shaheed, cambiado a los Seahawks, una cuarta y una quinta ronda, va para Nueva Orleans. Me encanta, me fascina este intercambio. Inyecten ese tipo de cambios en mis venas porque me fascinó. Darnold lanza un pase atrapable profundo en el 81.5% de sus intentos. No hay un quarterback en la NFL que se haya acercado en los últimos 5 años a un 72%. Así de efectivo, así de bueno está haciendo Darnold en tema de lanzar vertical este año en la NFL. Está siendo brutal. PFF le da un 97.4 de calificación del 1 al 100 en pases de más de 20 yardas desde 2024 y también tomando en cuenta este año, mientras que Shaheed tiene un 94 de calificación en targets de más de 20 yardas desde el 2023. Son perfectos uno para el otro, con lo que ya hace Jackson Smith-Njigba, en menor medida Cooper Kupp, los tight ends, el juego terrestre. Me dices que los Seahawks son la mejor ofensiva en la NFC y te puedo decir, sin lugar a dudas, sí, sin ningún problema, sí lo es. Y ahora tienen a un tipo tan vertical, tan explosivo como lo es Rashid Shaheed. Le doy a Seattle un 9 por el movimiento, me gusta la agresividad. A los Saints también les doy un 9 porque consiguen un buen valor por un tipo que era bien utilizado, pero que no tenía nada que hacer ya en ese equipo de Nueva Orleans y que probablemente iban a pagarle bien durante el offseason. Trevor Penning, hablando de los Saints, cambiado a los Chargers. Nueva Orleans recibe una sexta ronda. Esto era más necesidad que nada para Chargers. Es probablemente el movimiento más necesitado de toda la fecha límite porque no había tackles ofensivos en ese roster. Trey Pipkins era la única opción que ya había jugado en Los Ángeles. Ligeramente probado, es bastante malo. Y también está Austin Deculus. No había nadie más. Tenías a guardias improvisados de tackles, viendo cómo llenar las posiciones después de tantas lesiones que tienes en esa posición de tackle ofensivo. La de Rashawn Slater, la de Joe Alt, Bobby Hart también salió lesionado en el partido anterior. Así que Trevor Penning es malo, pero por lo menos juega de tackle izquierdo. Tiene 40 inicios entre 2022 y 2024 en tackle ofensivo en la NFL, ya sea derecho o izquierdo. A Chargers le doy un 7.5, a los Saints le doy un 7 porque el pick de Trevor Penning salió fatal. Jalen Phillips es el nuevo pass rusher de los Philadelphia Eagles. Se paga una tercera ronda a Miami por los servicios de Phillips. Un tema importante es que es un precio alto por media campaña de Jalen Phillips. Lo que también paga Philadelphia, y aplaudo mucho de Miami, es que Miami va a pagar 5 y algo millones de dólares de lo que le queda de contrato, mientras que Philadelphia solamente va a pagar 1.5 millones. Los equipos que ya están
cambiando sus estrellas, que ya están renunciando a ellas por un pick a futuro y que además para obtener un mejor pick se están comiendo salario en forma de bono que le vas a pagar al jugador aunque no esté contigo ya. Es como pasar una cuarta ronda, pagas 5 millones y lo conviertes en una tercera ronda. A mí me encanta cuando los equipos hacen eso. Philadelphia estaba muy lastimado en esa posición de pass rusher externo. Azeez Ojulari lesionado, Nolan Smith lesionado, Za'Darius Smith retirado. Tuvieron que traer del retiro también a Brandon Graham. No van a pagar prácticamente nada por Phillips en tema de salario. Josh Uche está teniendo buenos momentos en esa defensiva. Todavía le falta un poco de consistencia a Jelix Hunt, por ejemplo. Apenas va a regresar de lesión Nolan Smith. Es atacar un problema con una ex primera ronda, con un potencial altísimo. Y las cosas le suelen salir bien a Filadelfia en ese sentido. Tienen el beneficio de la duda durante muchos años por lo que han estado haciendo en las temporadas recientes en tema de intercambios, ¿no? Precio ligeramente alto por medio año de temporada regular y playoffs, que tal vez recuperes en la agencia libre si le va bien en Filadelfia y si firma un buen contrato en la agencia libre. Le doy a Eagles un 8, a Dolphins le doy un 8.5 por haber cambiado a Jalen Phillips. Y cerramos con Dre'Mont Jones cambiado a los Ravens. Titans recibe una quinta ronda que si Dre'Mont Jones consigue 2 capturas más de quarterback en lo que resta del año y Ravens clasifica a playoffs, sería una cuarta ronda. Es un poco de apoyo después de cambiar a Odafe Oweh, que salió bien. Ese intercambio dejando un liniero defensivo, trayendo un safety de impacto, salió bien el intercambio para Baltimore. Quedas un poco desprotegido en la línea defensiva, así que tienes que ir ahora por otro nombre como lo podría hacer Dre'Mont Jones. Me gusta, pieza barata, rendidora. También hace muy bien Tennessee en intercambiarlo y cubre una necesidad bastante grande. Le doy a ambos equipos un 8.5 de calificación. ¿Cuál fue para ti el mejor intercambio de esta fecha límite? ¿Cuál fue para ti el peor? Me encantaría leerte en comentarios y no olvides también suscribirte aquí al podcast de Hablemos de Fútbol para contenido de NFL todos los días del año. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.